político mexicano. Según David Easton, un sistema político es el conjunto de interacciones que asignan valores autoritativamente en una sociedad. El autor estadounidense también esquematizó el sistema político con el modelo de la caja negra. En este modelo se explica el proceso de conversión de demandas, inputs, en resultados, outputs. La Revolución Mexicana marcó un parteaguas en el sistema político mexicano. Este está fundamentado sobre tres pilares: la Constitución de 1917, el Partido Único y la figura del presidente. La Revolución Mexicana fue una revolución política y no social, puesto que se pasó de una forma de propiedad a otra. Durante el gobierno de Porfirio Díaz en el país existía un sistema de propiedad feudal principalmente. Con la revolución se buscaba implantar el desarrollo del capitalismo en el país. Para que se hubiera generado una revolución social, era necesario que no fuera erradicado el movimiento campesino y obrero representado por Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estos movimientos fueron aniquilados durante la contienda. Constitución de 1917. El régimen de Porfirio Díaz se caracterizó por ser totalmente centralista. El poder legislativo y el poder judicial se encontraban a la sombra del Ejecutivo, la figura más importante y poderosa del país. La Constitución de 1857 era de carácter naturalista, mientras que la Constitución de 1917 era positivista. Los cambios más importantes fueron: en el primer artículo de la Constitución de 1857 se muestra claramente su idealismo y su carácter metafísico. Decía así: los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. El primer cambio constitucional significativo fue la redacción de dicho artículo. Pasó a decir: todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Esta diferencia es fundamental para separar al individuo de la autoridad. Otra de las diferencias más importantes fue la cuestión laboral. El artículo 5, referente al derecho al trabajo de la Constitución de 1857, se traslada y se crea el artículo 123. Este muy extenso artículo contiene una larga lista de derechos y de control de las relaciones obrero-patronales. El artículo 27 también fue fundamental en el proceso constitucional, ya que postula que las tierras y aguas son propiedad de la nación. En la Constitución estaban representados los intereses de la clase media del país, algunos burgueses, profesionistas y militares principalmente. Córdoba plantea que los artículos 27 y 123 tenían como verdadera finalidad fortalecer al poder ejecutivo. La Constitución ha sido desde un principio un formidable instrumento de poder, a un grado en que no lo fue para Díaz la Constitución de 1857. La revolución dejó en claro que era absolutamente necesario un gobierno fuerte para poder mantener el control y gobernar. Para esto funcionó el segundo pilar del sistema, el partido hegemónico. La muerte de Álvaro Obregón en el restaurante La Bombilla en 1928 fue un momento de gran tensión para el recién establecido gobierno. Diversos grupos revolucionarios estaban organizados tras la figura de Obregón. Por lo tanto, a su muerte parecía que de nuevo se diversificarían los movimientos por el poder. Ante esta situación, Plutarco Elías Calles, quien ya tenía en mente la formación de un partido revolucionario, fundió el PNR, Partido Nacional Revolucionario, para transitar de un gobierno de caudillos a un régimen institucional. Calles, en su último informe como presidente de 1928, declaró que México debía pasar de la condición histórica de país de un hombre a la de nación de instituciones y leyes, por lo que no buscaría permanecer en el poder. La oposición creía que esta declaración era una mentira y que Calles buscaría la reelección. No obstante, el nacido en Guaymas optó por elegir a su sucesor, un civil y no militar, Emilio Portes Gil. Él representaba la figura de transición política que traería consigo el futuro partido. No obstante, Elías Calles seguía detentando el poder durante el periodo conocido como Maximato. El día que tomó posesión Emilio Portes Gil, el comité organizador del PNR convocó a todos los revolucionarios a una convención constituyente para unificar las diversas tendencias. El comité se encargó de convencer a los partidos locales de acceder al liderato del nuevo frente. La finalidad del nuevo partido, fundado el 4 de marzo de 1929, era aglutinar dentro de sus líneas a todas las fuerzas revolucionarias. En 1938, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, el PNR cambió su nombre al Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Este cambio ejemplificó el rompimiento político que se había suscitado entre el presidente y el expresidente Calles. La diferencia más importante que trajo consigo el PRM es que pasó a ser un partido de sectores. Se eliminó la estructura anterior que estaba basada en diversos partidos políticos pequeños. En cambio, se instauró un sistema corporativista.
puesto que ahora el partido tenía mucho más poder. Los sectores del partido eran cuatro: obrero, campesino, popular y militar. Asimismo, el PRM incorporó a sus filas a las clases medias. Posteriormente, cuando Manuel Ávila Camacho era candidato a la presidencia, 18 de enero de 1946, impulsó la transformación del PRM al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el país se dio una etapa de gran crecimiento económico, conocida como Milagro Mexicano. El cambio fue producido por el cambio generacional de sus integrantes. Los militantes de la lucha revolucionaria, ya envejecidos, tuvieron que ceder sus lugares a civiles con formación universitaria. El tercer pilar del sistema político mexicano es la cabeza del partido y del país, el presidente. El Poder Ejecutivo ha gozado de grandes capacidades legales y metalegales que han sometido a los otros dos poderes. El centralismo de todo el sistema ha permitido que el control del país recaiga en las manos de una sola persona. De la Constitución Revolucionaria de 1917 salió un régimen de gobierno en el cual el poder del Ejecutivo tenía facultades superiores a los otros dos poderes. Como se mencionó anteriormente, ejemplos de estos son los artículos 123 y el 27. Otro ejemplo de una facultad legal que se le otorga al presidente es el poder de hacer uso del ejército siempre que quisiera. No obstante, el amplio poder del presidente viene también de la geografía, del desarrollo económico y la acción pública y privada. Entre las capacidades metaconstitucionales del presidente se encuentra el poder de persuasión. Esta capacidad permite que sea el juez en última instancia de cualquier conflicto. Por medio de esta capacidad todos se subordinan ante el Ejecutivo. Igualmente, esta capacidad obliga a que el Poder Judicial se encuentre a la espera del visto bueno de la cabeza del gobierno. El Ejecutivo también es la cabeza del partido hegemónico, por lo tanto el Poder Legislativo está forzosamente a su disposición. Otra capacidad extralegal del Ejecutivo es el poder psicológico. Cosío Villegas señala que la creencia de las personas aumenta mucho el poder del presidente. La creencia general de los mexicanos es que el presidente puede resolver cualquier problema con solo desearlo. Del mismo modo, entre las clases bajas, y principalmente, se le da una proyección divina al mandatario. Entre las capacidades sobre la acción pública y la acción privada, el presidente tenía la facultad para cerrar fronteras. Esta práctica permitía que las personas allegadas a él se enriquecieran enormemente. Forma parte del llamado compadrismo, designar a su sucesor y, por supuesto, a cualquier otro cargo político. María Amparo Casar explica el poder del presidente con el concepto de hiperpresidencialismo. Esta situación se da cuando la figura y el poder operan en un sistema sin contrapesos institucionales significativos. Conclusión. El sistema político mexicano fue justificado por el buen desarrollo económico del país. Cosío Villegas había dicho que la transformación del sistema se liberaría de la situación económica nacional. Aunado a esto, en realidad también se suscitó el cambio por la crisis y posteriormente con las reformas electorales en el país. La figura del poder central a manos de una sola persona es una herencia cultural de algo que ha pasado en el país durante toda su historia. Tenochtitlán estaba gobernada por los tlatoanes. Después de la conquista española, la Nueva España fue gobernada por virreyes. Y después de la independencia, esta figura recayó en el presidente, llegando incluso a tener emperadores. La hegemonía del partido oficial se veía claramente representada en la figura del líder, el presidente de la República. Este era el padre y protector de todos los mexicanos. Era algo muy peligroso tenerlo de enemigo. Por lo tanto, la Constitución y sus muchas reformas únicamente garantizaban aún más este poder en manos de unos pocos. Algunos politólogos actuales, como Pasquino, miden el nivel de complejidad de las instituciones a partir del número de ganadores que tienen las elecciones. En el caso mexicano, las instituciones son completamente simples, pues hay muy pocos ganadores y todos tienen el mismo origen.